Procedimiento de resistencia de contacto de interruptores, GGT 027. El objetivo de este procedimiento consiste en analizar los valores de resistencia de contacto medidos para diagnosticar el estado operativo del interruptor asociado al desgaste de sus contactos y a la penetración del contacto móvil. Previo a la medición, el equipo de prueba deberá ser conectado según las instrucciones del fabricante. El procedimiento de prueba que se describe a continuación, aplica a todos los interruptores de potencia y cuchillas seccionadoras, de cualquier marca, tipo, diseño y tensión de operación. De manera general, a continuación se describen los pasos para efectuar la prueba. En coordinación con el área de control, se efectúa la apertura del interruptor. Enviar el comando de apertura. Verificar físicamente en campo, abiertos los tres polos del interruptor y ausencia de corriente. A continuación, abrir las cuchillas desconectadoras en ambos lados del interruptor. Bloquear mecánica y eléctricamente las cuchillas asociadas al interruptor, antes de colocar los candados de seguridad. Como medida de seguridad, realizar el acordonamiento del área de trabajo. Conectar los cables a la red de tierra de la subestación, utilizados para realizar el aterrizamiento de los tres polos del interruptor. Mediante el uso de una pértiga, conectar los cables de puesta a tierra a las terminales del interruptor. De esta manera se logra drenar cualquier carga residual y evitar cualquier inducción de tensión que ponga en riesgo la seguridad del personal, así como del equipo de prueba. El aterrizamiento de los tres polos del interruptor será determinado por las características operativas del equipo de prueba utilizado, requiriéndose para algunos equipos, el aterrizamiento de un solo lado de los polos, el aterrizamiento de ambos lados de los polos, e incluso, la desconexión de los puentes del interruptor. Colocar el equipo de prueba sobre la mesa de trabajo. Referir a tierra el equipo de prueba. Cerrar el interruptor. Verificar cerrado los tres polos. Verificar la tensión de la fuente de alimentación hacia el equipo de prueba, teniendo que ser esta, acorde con la tensión requerida para su operación. Verificar la continuidad de todos los cables que serán utilizados durante la medición, para evitar una lectura incorrecta durante la prueba. Conectar los cables al equipo de prueba. Conectar la fuente de alimentación al equipo de prueba.
verificar el área de trabajo, e identificar las terminales del interruptor, anotándolas en el formato de prueba correspondiente. Para interruptores con 2 cámaras por polo, se realizan 3 mediciones. La prueba 1, considera la medición de la resistencia de contacto total de ambas cámaras de cada polo. Mientras que las pruebas 2 y 3, consideran la medición de la resistencia de contacto de cada una de las 2 cámaras del interruptor, como se muestra a continuación. Conectar los cables del equipo de prueba en las cámaras del interruptor. Se conecta el cable de prueba C1P1 a la cámara 1 del primer polo del interruptor. Las terminales de prueba se deben conectar a las zapatas del interruptor, evitando su colocación en los conectores. Se conecta el cable de prueba C2P2 a la cámara 2 del primer polo del interruptor. Con este arreglo de prueba, se medirá la resistencia de contacto total de ambas cámaras del primer polo del interruptor. Durante la configuración del equipo de prueba, deberá definirse la corriente que será aplicada para la medición. Este valor podrá ser entre 100 y 200 amperes, o de una magnitud similar a la aplicada en mediciones previas. Se ingresan los datos de identificación del interruptor como son: el nombre de la subestación, su nomenclatura, el tipo de interruptor, su tensión nominal de operación y el número de serie, entre otros. Se realiza la medición de resistencia de contacto del primer polo del interruptor y se imprime el resultado de la medición. Para interruptores de pequeño y gran volumen de aceite, es recomendable realizar 2 mediciones. Antes de realizar la segunda medición, se requiere efectuar una secuencia de apertura-cierre con la finalidad de remover partículas de carbón, producto de la descomposición del aceite. Finalizada la primera medición, se apaga el equipo de prueba. Se realiza el cambio del cable C2P2 hacia la parte media del polo del interruptor. De esta manera, se medirá la resistencia de contacto de la primera cámara. Las terminales de prueba se deben conectar a las zapatas del interruptor, evitando su colocación en los conectores.
Durante la configuración del equipo de prueba, deberá definirse la corriente que será aplicada para la medición. Este valor podrá ser entre 100 y 200 amperes, o de una magnitud similar a la corriente aplicada en mediciones previas. Se realiza la medición de resistencia de contacto de la primera cámara del primer polo del interruptor y se imprime el resultado de la medición. Finalizada la segunda medición, se apaga el equipo de prueba. Se realiza el cambio del cable C1, P1, hacia el extremo opuesto del polo del interruptor para efectuar la medición de la resistencia de contacto a la segunda cámara. Se realiza el cambio del cable de prueba C2P2 a la base de la cámara 2. Nuevamente se configura el equipo de prueba, registrando la cámara y el polo, al cual se realiza la medición. Se realiza la medición de resistencia de contacto de la segunda cámara del primer polo del interruptor y se imprime el resultado de la medición. Finalizada la medición del primer polo del interruptor, se apaga el equipo de prueba y se realiza el cambio de los cables para efectuar de la misma manera la medición de la resistencia de contacto de los dos polos restantes. Finalizada la medición de resistencia de contacto de los tres polos, se abre el interruptor verificando abierto los tres polos. Se efectúa la limpieza y guardado de los cables del equipo de prueba. Se retiran los cables de tierra de los extremos de los tres polos del interruptor. Se retira el acordonamiento del área de trabajo.
verificando abierto el interruptor y en coordinación con el área de control, retirar candados y bloqueos mecánicos y eléctricos. Se cierran las cuchillas en ambos extremos del interruptor. En coordinación con el área de control, se efectúa el cierre del interruptor. Se verifican cerrados los 3 polos del interruptor. Se verifica la medición de corriente en los 3 polos. Se registran los datos de finalización de la licencia. Se retira la licencia ante el área de control y se avisa al operador que se concluyeron los trabajos. Los valores obtenidos durante la prueba deberán ser registrados en el formato 1 del procedimiento de prueba GGT 027. El reporte impreso por el equipo de prueba será adherido al formato antes mencionado. Como criterio de aceptación se deberán tomar los valores estadísticos de resistencia de contacto considerados como aceptables y que fueron proporcionados por el fabricante del equipo primario, medidos durante su puesta en servicio o en mediciones previas. De esta manera, se podrá realizar el análisis de resultados para definir la condición operativa del interruptor.